Muy buenas tardes. Continuamos con Expo Aprende Ceibal. Es el momento del coloquio Redes Sociales, Socialidad y Construcciones Identitarias. Nos acompañan nuestros invitados Roberto Balaguer, de Uruguay, Daniel Carranza, también de nuestro país, y Maximiliano Dukelski, de la República Argentina. Le cedemos la palabra a quien habrá de tener la tarea de conducción, el comunicador Gustavo Rey, que ampliará la presentación con breves currículums de cada uno de los invitados. Bueno, muchas gracias por la invitación y vamos a compartir un panel con algunas características muy simples, ¿no? Que es escuchar a quienes tienen una experiencia recorrida, pero también poder escucharlos a ustedes sobre el final con preguntas o intervenciones que quieran compartir con los panelistas, ¿no? Yo cuando me invitaron y pensé, bueno, en redes, socialidad y construcción de identidad, enseguida me fui al tema de los vínculos, ¿no? Y creo que la palabra vínculos a veces no está tan asociada a las redes como deberían estar, pero vaya si uno también construye vínculos con las redes. Voy a compartir con ustedes para empezar una frase que a veces se ha utilizado para memorias de grado, la he visto utilizada para la presentación de una película y yo quise, bueno, utilizarla también para este evento porque tiene que ver con redes y vínculos. Dice que la realidad está hecha siempre de relaciones, de nexos, de redes, de tejidos que nos conectan y vinculan. Todo es relacional, absolutamente todo grita al universo sus mensajes y genera ecos inevitables en la inmensa realidad. Es una frase de Joan Garriga del libro Vivir en el alma del 2009 y bueno, me permitía volver al tema de las redes, las relaciones, los nexos, lo que nos conecta y lo que nos vincula. Nos acompaña Roberto Balaguer. Roberto es psicólogo clínico y educacional de la Universidad de la República. También estudió en la Universidad de Minnesota, posgraduado en psicoterapia psicoanalítica de niños y adolescentes y adultos, docente universitario en el CLAE, en la Universidad Católica, y es asesor en educación para el Plan Ceibal. Al mismo tiempo también asesora instituciones y desempeña como coordinador del programa en el St. Patrick's College. Ha escrito artículos en diversas revistas especializadas, nacionales, internacionales, ha sido orador de las conferencias TED y es autor y coautor de varios libros, entre ellos uno de reciente aparición, ¿no? Que es una novela, no es un libro sobre educación. La idea es un poquito conversar con cada uno, pero con la idea de interactuar y de recorrer experiencias, vivencias, teoría y práctica, ¿no? ¿Por qué es tan importante tener en cuenta, Roberto, la identidad digital? Y porque estos chicos que tenemos hoy como alumnos están criándose en un mundo digital permanente, socializando permanentemente a través de las redes, y la mayoría no son conscientes que están construyendo una identidad digital a través de todo lo que hacen. Ellos creen que están en un mundo, digamos, que no tiene consecuencias, que es en broma, que es entre amigos, que es privado. Sin embargo, ese mundo es absolutamente público o potencialmente público, rastreable, y donde ellos están dejando permanentemente rastros digitales sobre lo que hacen. Rastros que los van a acompañar toda la vida. Entonces, cuando digo toda la vida me refiero a que el día de mañana cuando sean adultos responsables, si se dice habitualmente que nadie es capaz de resistir un archivo de TV, menos van a ser capaces de resistir un archivo de redes sociales. Entonces, de ahí la importancia de empezar a educar en ciudadanía digital. Es decir, que aprendan a comportarse y a manejarse de forma tal que las redes sociales operen a favor de ellos y no que terminen siendo un dolor de cabeza. Claro. Recién decías la palabra chicos, niños, quizás no sea solo para chicos y para niños también, ¿no? No, tenemos diversos ejemplos de no tan chicos, que justamente lo que hemos tenido como aprendizaje es que, digamos, no darse cuenta uno cuando es una figura pública que lo que uno publica ahí tiene otra dimensión. Es importante. Hemos tenido varios casos, tanto en lo nacional como en lo internacional, y lo que pasa es que la gente cuando está frente a la computadora o frente a un teléfono inteligente
pierde de vista, digamos, lo que es el auditorio, pierde de vista la audiencia. Uno está acá y ve que hay gente ahí que uno lo mira, lo está viendo, está escuchando, pone caras, no pone, se mueve, pero cuando uno está frente a la computadora eso falta. Entonces a veces te da como esa libertad, incluso en algunos casos ese anonimato que te hace creer, bueno, que eso no tiene consecuencias. Y nada más alejado de la realidad que pensar que las cosas que hacemos en las redes sociales no tienen consecuencias. ¿Y cómo se puede hacer para que la sobreexposición en las redes no dañe, no perjudique a los vínculos? Yo soy un gran hincha, digamos, de la conexión, es decir, de estar conectado, de generar redes, de ampliar los vínculos, de socializar. Pero creo que uno de los grandes faltantes hoy es instaurar en las casas momentos de desconexión, ¿no? Y esto no va en detrimento ni de ser ciudadano digital ni nada. Simplemente lo que quiere decir es que hay un momento para pescar y un momento para dejar secar las redes, decía Hemingway. En esto también, ¿no? Hay momentos para estar conectados y hay momentos también para digamos, momentos y lugares más analógicos que nos permiten a veces tomar distancia de esa conexión, porque en la conexión se dan determinadas circunstancias que a uno no le permiten bien pensar. Uno está ahí, está actuando, está tuiteando, está en acción. La red invita a la acción. Y las instancias de reflexión, de comunicación, e incluso lo vemos en muchas casas, la posibilidad de instaurar diálogos, es algo que muchas veces está enfrentado con las redes sociales, ¿no? Por más que uno sea muy fanático, uno ve que en las casas hoy hay mucha gente que está conectada cada uno en su sitio y se pierde esa instancia, digamos, de comunicación que es muy valiosa, tan valiosa como el otro. Voy a usar algo del off the record, que siempre es peligroso en el periodismo, ¿no? Pero antes de empezar la mesa estábamos hablando de hijos y me hablaste de tus 2 hijos de 15 y 12. Ahí va. ¿Cómo trabajar la desconexión con ellos en tu propia casa? Bueno, ¿Qué haces? Ahí está, hablemos de la experiencia. No es nada fácil. Uno ve que uno de los principales problemas que tiene, o por lo menos más común en todo el mundo, es cómo hacer para lograr desconectarlos, ya sea del chat, del MSN, del Facebook o de los videojuegos. Es un gran problema. Incluso hoy es la penitencia elegida por los padres de todo el mundo. Cuando alguien, digamos, quiere ponerle penitencia a los hijos, no le dicen no podés salir, porque si le llegas a decir no podés salir, no tiene mucho sentido, porque, bueno, te agradezco pila, o sea, me quedo en casa, tengo la compu, el play, lo que fuere, ¿no? Entonces, el tema fundamental es cómo hacer para, digamos, realmente generar la necesidad familiar de instaurar esos momentos de desconexión como algo, digamos, como un norte de la familia, ¿no? Como algo necesario. Hay muchas investigaciones sobre qué hace saludable una familia y la mayoría coincide que la cena familiar sin ningún tipo de conexión ni dispositivo es clave, ¿no? Entonces, hay un argumento, si querés, médico para decir, bueno, a la hora de la cena por lo menos apaguemos la tele, apaguemos las XO, apaguemos todo, ¿no? Volvámonos analógicos y retomemos la narrativa, que cada vez es menor, porque vos ves que los míos también me hablan de sí, sí, ¿no? Y cuando chatean y uno ve lo que chatean, también chatean, sí, corazón, ¿no? Te amo, ¿no? Te amo más, corazón, corazón. Te amo más, corazón, riñón, hígado, ¿no? Digo, son bastante icónicos y cada vez tenemos un lenguaje más empobrecido. Entonces, bueno, de alguna forma, desde las casas también podemos apelar a eso, hasta para bien de la educación. Claro. Roberto, ¿y cuáles son los usos hoy más problemáticos de las redes? Sobre todo pensando en niños y en jóvenes. Y yo te diría que digamos, hay un tema, en las niñas, por ejemplo, son las fotos, ¿no? En las niñas púberes son las fotos, muchas se empiezan a sentir lindas, se juntan entre ellas, se sacan fotos, ¿no? Se sienten más lindas, se sacan más fotos, se siguen sintiendo más lindas, se sacan fotos cada vez más íntimas. Esas fotos a veces van a dar a lugares insospechados que terminan subidas a YouTube o a Internet o a Facebook, sin que ellas quisieran. Y yo lo que suelo decirles en el trabajo en talleres con ellos es, a mí no me parece mal, me parece fantástico que se sientan lindas y que quieran mostrarse en bikini. Ahora, una cosa es estar en bikini en la playa y otra cosa es estar en bikini en 18 y Andes. Generalmente no me entienden bien qué es 18 Andes porque nunca saben, digo, ese cruce de calles. Entonces, estoy tratando de buscar algún cruce de calles que sea más conocido que 18 y Andes. Pero, digamos, la cuestión central no es esa, es
que está bien estar de bikini, está bien sentirse linda, pero Internet es un ambiente público, por más que crean que las redes sociales son entre amigos y entre conocidos. No, entonces potencialmente pueden quedar mal paradas y eso lleva a un sinfín de cosas, de utilización, mala utilización de las redes y de esas fotos por parte de otra gente. En el caso de los varones, el principal problema es el vocabulario, digamos, cercano a lo barométrico, no sé si me explico, ¿no? Es decir, y que muchas veces eso genera también instancias de violencia. Y en algunos casos lo que uno ve que son violencia verbal que termina ahí. En otros casos, en otros contextos, esa violencia verbal termina llevada a situaciones, digamos, ya no simbólicas, sino de encuentro, que bueno, se encuentran en la esquina, unos con palos, con cortes, con cosas, a punto de partida de conversaciones y de malentendidos generados en el ámbito de la red. Si yo tuviera que elegir, te diría que esos son como por género los dos grandes problemas que yo observo. Bien. Vamos a volver al tema de los vínculos, pero bueno, vamos a ir avanzando también con Daniel y Maximiliano. Daniel Carranza es docente de comunicación digital, es también fundador de Data y editor de tanconectados.com, a su vez ha sido consultor de AGESIC y tiene como misión la creación de herramientas para el accionar colectivo, participativo y colaborativo, apoyándose en la comunidad a través de las tecnologías de la información y comunicación, datos abiertos y el uso de la información pública, ¿no? Ahí está. Y estudió comunicación social, además, exactamente. ¿no? Con un énfasis en publicidad, pero en los caminos de tu vida derivando en otras cosas. Hay desvíos, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se pueden articular los procesos de Daniel de enseñanza-aprendizaje con la interacción a través de las redes sociales? A mí me parece que el tema de las redes sociales, yo lo veo de una forma capaz que es un poco simplista, pero es simplemente un contexto más. Cómo se usa en la educación en realidad es una respuesta que capaz que puede aplicarse a cómo se usa en cualquier otra cosa. Es un contexto más de contacto y tenemos que usar las herramientas que podemos acceder a través de ese contexto para educar. O sea, no tratar de usar las herramientas de redes sociales, sino tratar de educar con lo que éstas pueden brindar. En mi experiencia personal, uno de los puntos más fuertes es el tema del contacto más allá del momento en el aula. O sea, eso es algo que es lo que yo más valoro y a su vez no es solamente extender la cantidad de tiempo o la cantidad de contactos en el tiempo, sino que también nos podemos adaptar a los tiempos de los otros. Cuando hay un intercambio fluido en redes sociales, que esto digo también incluye, estoy salteándome toda la parte de a través de qué herramientas, con qué cuidados y todo eso, estoy yendo directamente a lo divertido. Cuando generamos ese vínculo, los alumnos pueden participar de su manera. Si hay uno que es noctámbulo y le gusta ponerse a hacer los deberes a las 6 de la mañana y te hace una consulta por ahí, después eventualmente yo en mis horarios puedo responderle, etcétera, etcétera. Es más, al tener distintos canales también he observado que distintos alumnos eligen distintas formas de comunicarse. A algunos les queda más cómodo, por ejemplo, escribir yo uso un grupo de Facebook, por ejemplo, en el muro de ese grupo, otros prefieren los mensajes personales, etcétera. Me parece que es un tema que justamente nos da mucha más flexibilidad y opciones para con los alumnos. Y de vuelta, midiendo, me voy a saltear toda la parte más seria, midiendo lo que es los límites del contacto justamente con los alumnos, también permite generar un vínculo mucho más fluido. Vale aclarar también, yo trabajo con gente más bien madura, no trabajo con niños, ¿no? Eso es un detalle, nada menor. ¿Cómo se pueden abordar la participación en temas ciudadanos a través de las redes sociales? Me gustaría que también en esta pregunta participara, además de Daniel, Maximiliano, ¿no? Bien. Bueno, ahí el tema es dónde está la gente. Creo que esa es la respuesta sencilla. Hace un tiempo yo le hacía una entrevista a Evan Genshoplatz, que fue uno de los, digamos, desarrolladores cuando se fundó Twitter. Y cuando le preguntaban por un tema de en realidad más de principios y qué sé yo, de libertad, que Facebook era un poco contradictorio, él lo que decía es, si vos querés tener resultados y generar acciones e involucramiento, vos tenés que estar donde esté la gente. Y en eso las redes sociales son bastante indiscutibles a esta altura. No importa cuál, o sea, si ahí está la gente que vos necesitás, por lo menos tenés que llegarles a través de eso, o intentar.
El otro tema está en las posibilidades de colaboración. Data, que es la organización que vos nombrabas hoy, trabaja justamente con datos abiertos, transparencia y acceso a la información, y lo que generamos son herramientas para eso, y eso es casi todo digital. Las redes sociales son una herramienta fundamental para mantener el contacto, y de hecho hasta el propio equipo de Data se maneja y se contacta permanentemente a través de redes sociales. De las 5 o 6 personas que formamos el núcleo duro, digamos, inclusive hay 2 que están en el exterior y sin embargo todo se maneja a través de eso. Alrededor de eso hay un montón de gente más que también la conocemos virtualmente, digamos, pero eso no significa que no se pueda convertir en acción. Eso es una cosa fundamental. Es mucho más fácil ahora hacer cosas con otros, colaborar, y las redes sociales juegan un gran partido. Eso no elimina el contacto personal. De hecho, este fin de semana tenemos acá en el LATU un evento, una hackathon, donde lo que hacemos es justamente agarrar toda esa comunidad que es virtual, ponerla en un mismo lugar y ponernos todos a trabajar durante 36 horas de corrido en generar ese tipo de aplicaciones. Pero el vínculo y cómo convocamos a toda esa gente nació sin duda de las redes sociales. Maximiliano. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo en primer lugar quisiera partir de considerar la potencialidad política de las redes sociales, ¿sí? Creo que a eso también apuntaba tu pregunta, y ya sea de parte de las instituciones, de las distintas instituciones, ya sea de las del Estado, de la sociedad civil, pero también de parte de los ciudadanos más de a pie, me parece que la potencialidad es enorme. Ahora bien, cuando uno deja de lado esa potencialidad y va un poco más a la realidad, se da cuenta que hay ciertos usos sociales, ¿sí?, consolidados, ¿sí?, donde esa potencialidad muchas veces se ve reducida o solamente se ve explotada por un sector particular de la población, y que tiene que ver en general con los sectores que tienen más competencias. Competencias culturales, competencias educativas, ¿sí?, competencias adquiridas en un contexto social, familiar, particular, que hacen que, bueno, puedan llevar adelante ciertas modalidades de intervención que le pueden dar algún tipo de rédito. Y creo que el uso de las redes sociales está histórica y socialmente determinado. Yo siempre con alumnos de algún curso siempre les pido que hagan un ejercicio, y es que agarren el celular, vean los últimos 10 mensajes recibidos y los últimos 10 mensajes emitidos, y que analicen cuáles de todos esos mensajes, si no los mandaban o no los recibían, no pasaba nada. El resultado es que un alto porcentaje de esos mensajes, dichos por los propios usuarios, no tenía demasiado sentido haberlos enviado o haberlos recibido, ¿sí? Bueno, esos usos son el resultado de ciertos discursos, de ciertas condiciones que hacen que la potencialidad de una tecnología la orientemos hacia un lugar o hacia otro. Digo, desde la palabra, desde un gesto, que también son tecnologías que también comunican, que también intervienen públicamente si se da el ámbito adecuado. Desde eso hasta las redes sociales, todo me parece a mí que está fuertemente vinculado con quiénes son los sujetos que la llevan adelante, en qué condiciones esos sujetos adquirieron las competencias necesarias para explotar al máximo la potencialidad de esas herramientas. ¿Cómo opera el uso de las redes sociales en la construcción de identidades a nivel subjetivo y también colectivo, ¿no? Bueno, es en realidad un poco, como lo decía en la pregunta anterior, es un contexto más al que tenemos que atender, y me parece que tiene muchísimo que ver con lo que hablaba Roberto hoy del tema de lo que es público, ¿no? La enorme diferencia es que es un contexto que tiene una capacidad de perdurar en el tiempo mucho mayor, y además lo que se llaman metadatos, que permiten a su vez buscar más. O sea, cada cosa que hacemos en ese contexto digital está cargada de un montón de información extra que genera, digamos, más información por arriba del dato en sí mismo. O sea, a modo de ejemplo, para no hablar tan en abstracto, la foto que estaba sacando vos recién, capaz que alguien la ve en su Facebook o lo que sea,
pero además tiene las coordenadas en GPS que sacaste del celular, o inclusive vos podés cruzar esa foto con un check-in que hizo en Foursquare hace un rato, entonces vos sabés dónde es que se sacó esa foto, o por la hora saber que yo hice un check-in en el mismo lugar, entonces estamos en el mismo lugar. Ese es el otro tema, ¿no? Es un contexto que va mucho más allá de lo que un humano, digamos, puede comprender. De vuelta tiene que ver con lo que hablabas un rato de que trabajamos en data. El tema de los datos abiertos está porque la información siempre hay algo más que sacar, siempre hay un poquito más de jugo que extraer, y sobre todo cuando empezás a combinar. Entonces, volviendo a la pregunta, nuestra identidad está cada vez más cargada de información, nuestra identidad digital, si se quiere. Yo creo que un símbolo clarísimo de eso es el último cambio grande que hubo en Facebook, donde se pasó del muro a la línea de tiempo, ¿no? La línea de tiempo es exactamente eso, es un cuento sobre nuestra vida. O sea, Facebook lo que hizo fue darse cuenta después de 6 años, no sé cuánto tiene, una cosa por el estilo, decir, bueno, acá la gente en realidad está acumulando, ya no es más del momento. Si antes vos querías ver algo en Facebook de hace 6 meses, tenías que hacer clic como loco abajo hasta llegar. Hoy tenés literalmente una línea de tiempo, un cuentito de tu vida que está ordenado de una manera que vos lo puedas revisar. Se ha convertido en una cosa más parecida a como usábamos antes los álbumes de fotos, que vos agarrabas, no sé, el de tu hijo y tenías desde que era chiquito hasta que creció y se fue. Y, ¿cómo se dice? Y a su vez eso, de vuelta en la combinación de datos, se mete con otras cosas que hacemos en otros ámbitos digitales que, por ejemplo, las mandamos de vuelta a Facebook. Insisto con Facebook no porque yo sea más o menos fan, sino porque en los hechos es más o menos el centro de nuestra identidad digital. Yo hago check-in en Foursquare en distintos lugares, saco fotos con Instagram, escribo en Twitter. Todas esas cosas se vinculan a mi línea de tiempo en Facebook y realmente si alguien mira mi Facebook, desde que lo abrí hasta ahora tiene un cuentito bastante completo de mi vida. Yo lo construí y yo lo hago con eso que vos decías, ¿no? Con atención a saber qué es lo que pongo. Pero nos permite narrar nuestra historia de una nueva manera. Hay veces que nos olvidamos y ponemos cosas que después nos tenemos que arrepentir o algo por el estilo. Roberto. Permitime con la acción mostrar. En el Twitter, ¿no? Alguien que no sé si está en sala o no, dice, no hay que tenerle miedo a la libertad y a sus consecuencias. De lo contrario, ¿para qué vivir? Yo estoy completamente de acuerdo con esa máxima, ¿no? El tema acá es que la mayoría de los que estamos acá somos adultos y más o menos tenemos ya un tránsito hecho por la vida y cierta identidad. Aún así corremos riesgos, ¿no? Como le pasó a algún ministro acá, a una viceministra de Costa Rica, a alguna deportista, le pasó a Forlán y a Godín en plena Copa América, ¿se acuerdan cuando lo filman y atrás está Cáceres? Digamos, la gente posaba más la vista sobre Cáceres que sobre la Copa América. Entonces, nadie está libre de eso, pero cuando estamos hablando de niños y adolescentes es más complicado, porque ellos va a llegar un día donde en esa línea de tiempo, ¿no? Como vos decís, va a ser mucho más fuerte y mucho más, va a tener mucha más data que el currículum que van a ir a presentar a un trabajo. Entonces van a tener, digamos, si ya hoy el 60% de los empleadores consulta el currículum, consulta las redes sociales, perdón, para ver a sus empleados, así como las personas también googlean a la empresa, pero no a la página web de la empresa, sino a los foros donde se habla de la empresa. O sea, entonces, digamos, en esta información más vale que tengamos conciencia de que estamos dejando esos rastros, que estamos dejando una biografía que ojalá que nos juegue a favor. Todos tenemos, digamos, un muerto en el ropero, pero no hay necesidad de sacarle foto al muerto. O sea, no lo subamos a Twitter ni a Foursquare, menos, ¿no? Porque ahí va a ser ubicado. Entonces, digo, simplemente eso, tener conciencia de que lo que hacemos en las redes sociales no es algo que sucede en otro mundo y no tiene consecuencias. Lamentablemente los chiquilines creen eso. Creen que es un mundo entre amigos, creen que pueden, ahora por ejemplo que se puede publicar salvo a, la mayoría publican salvo a la madre, ¿no? A la que tratan, digamos, de hacerle el loop es a la madre. Que la madre muchas veces, además de ser la que está arriba, es la que a veces opera como voz de la conciencia. Entonces, la libertad está bárbaro, pero es una libertad que es pública de datos que pueden terminar operando en contra de la propia persona. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado. Y el camino para tener esos cuidados, ¿por dónde empieza? Primero por la familia, pero también
¿Ese trabajo se continúa en otros ámbitos educativos? Yo creo que sí, creo que, digamos, empezar a educar en ciudadanía digital es un debe, es algo que hay que hacer para que ellos tomen conciencia de esa situación en la que están inmersos, en donde están construyendo su identidad, están dejando que otros también construyan su identidad, ¿no? A punto de partida de las informaciones, del etiquetado, del tagueado, de diferentes cosas, sin ser conscientes. Y a veces lo hacen, digamos, en tono de broma, ¿no? Creyendo que es un chiste, pero esto es mucho más que un chiste, ¿no? Hay videos que son viralizados y pueden llegar a ser vistos por cientos, miles o millones de personas. Y cuando es un caso, por ejemplo, de humillación, que te pase eso, es una cosa terrible, ¿no? Tiene consecuencias dramáticas. Bueno, Maximiliano Dukelski es licenciado en Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires, docente de Didáctica de la Comunicación y Prácticas de Residencia, jefe de trabajos prácticos de la materia Teorías y Prácticas de la Comunicación 2, Producción y Manejo de Elementos de Tecnología Educativa, dictó cursos de formación y capacitación docente, participó y participa de proyectos de investigación sobre temáticas vinculadas con la comunicación, la cultura y la educación. Ha publicado diversos artículos en revistas y libros especializados en la materia. Es tallerista también, responsable del taller Jóvenes, Medios, Escuela, de los consumos culturales a las competencias para el aprendizaje, brindado por Plan Ceibal en junio del 2012, dentro del ciclo de actividades Ceibal Piensa. Justamente como estudiante de comunicación, comunicador, participando en talleres de formación de formadores, ¿cómo ves justamente el vínculo de los docentes hoy, sobre todo con las nuevas tecnologías? Bueno, no voy a decir nada nuevo, ¿no? Es un vínculo bastante problemático por cuestiones que uno puede asumir como obvias, ¿no? Los docentes se han criado y han crecido en otro contexto, no en un contexto de explosión de tecnologías digitales como es el que vivimos ahora. Se topan con las nuevas generaciones que sí son, ¿sí?, como habitualmente se dice, nativos digitales, más allá de las diferencias que pueda haber entre esos nativos que no son menores. Eso ya trae, digamos, una condición objetiva que es problemática. Creo que, a su vez, no se responde a esa situación problemática con una orientación, una política de Estado que tenga por objetivo solucionar esa problemática, reducirla, ¿sí?, y hacer salir de esa situación con un salto cualitativo. En general lo que se ha hecho en la Argentina es, digamos, potenciar ese problema, por lo menos desde mi punto de vista, porque lo que se ha hecho es una enorme distribución de nuevas tecnologías a los alumnos, han incentivado a los alumnos a llevar esas nuevas tecnologías a la escuela, pero el docente todavía no estaba preparado para saber qué hacer con ellas. Eso vino después. Entonces yo la metáfora que uso habitualmente para graficar esta situación es, bueno, ¿qué pasaría si mañana, a mí como docente, todos mis alumnos vienen con sus juguetes y me obligan, ¿sí?, a usarlos didácticamente? Seguramente yo voy a estar perdido, ¿sí?, no voy a saber qué hacer. Bueno, creo que la salida no ha sido la más adecuada. Las respuestas de los docentes en general son bastante críticas respecto de eso, y ahí aparecen también las diferencias entre los mismos docentes. Aquellos docentes que tienen más competencias en el uso de las tecnologías digitales las saben aprovechar. Aquellos docentes que no tienen esas competencias y que no las han podido adquirir porque, digamos, el tiempo no ha sido, el diseño de esa política y el tiempo de aplicación no ha sido el adecuado, son los que se sienten más en desventaja, y en general lo que hacen es cerrar las máquinas y guardarlas, ¿sí? No por ceguera, creo yo, no por negación, creo yo, sino por tratar de hacer aquello en lo cual se sienten seguros que pueden, de alguna manera, colaborar en el aprendizaje de los alumnos. Yo no creo y no abono
ese discurso habitual que lo ubica al docente siempre como carente de algo respecto a esta problemática que vincula las nuevas tecnologías con la escuela, ¿sí? Creo que ahí hay una construcción que habría que problematizar, ¿sí? Que habría que poner en crisis, ¿sí? Y ver qué hay detrás de ese discurso para tratar de ubicarnos, los que somos docentes, en un lugar de intervención mucho más a la altura de la responsabilidad que se tiene. El docente siempre tiene un camino por delante que es aprender para enseñar. ¿Por qué genera a veces todavía tanta resistencia el seguir aprendiendo en esta área? Yo creo que la resistencia a seguir aprendiendo no lo formularía así. Yo no creo que sea resistencia a seguir aprendiendo. Creo que lo que no hay es tiempo para seguir aprendiendo. Las condiciones de trabajo de los docentes son de un nivel de precariedad muy grande, con lo cual la posibilidad de seguir aprendiendo demanda tiempo. No solamente de seguir aprendiendo, sino de planificar nuestras clases, ¿sí? Digamos, ese escaso tiempo lo que provoca es que el docente repita siempre lo mismo, porque ya hubo una vez, hubo un momento en el cual dispuso de ese tiempo, planificó una clase, la pensó y ahora la sigue repitiendo en un momento donde ya el tiempo no lo tiene disponible. Entonces creo que ahí también hay una cuestión sobre la cual poner la atención, que son las condiciones de trabajo de los docentes, ¿sí? Creo que en otro tipo de condiciones de trabajo, ¿sí? Más allá de las dificultades que puede acarrear una explosión tecnológica como la de las últimas décadas, ¿sí? Que es innegable, creo que un docente en mejores condiciones de trabajo podría estar mejor estimulado para poder responder a esa situación problemática de otra manera y no a veces huyendo, pero porque es la única respuesta que encuentra. Humberto Eco decía que tanta información que al final no vamos a saber de nada. ¿Cómo reflexionas en relación a la información y a la sobresaturación de información que todos podemos tener a través de las redes? Bueno, creo que ahí el rol del docente es importantísimo y se corre un poco de esta necesidad de actualización tecnológica, ¿sí? Quiero decir, el énfasis que a veces se pone desde determinados discursos en que las problemáticas educativas se van a solucionar con la modernización tecnológica, a veces nos cuesta tomar distancia porque estamos rodeados de pantallas. Pero esto no es nada nuevo. Se pasó con todos los medios de comunicación, ¿sí? Cada vez que surgió un nuevo medio de comunicación, hubo obviamente respuestas, como dice, con apocalípticos e integrados, respuestas apocalípticas y respuestas integradas. Pero sucedió con todas. Lo que sucede hoy sucedió también en otras épocas. Lo que pasa es que, bueno, hoy nuestro contexto estamos rodeados permanentemente de tecnologías, hace que nos dificulte tomar distancia. Yo creo que el rol docente en esta época de sobresaturación de información es fundamental. Y no necesariamente tiene que ver el rol del docente con la posibilidad o la necesidad de que se modernice, aunque sea necesario. No sé si soy claro. Y creo que el énfasis tiene que estar puesto en otra dimensión, ¿sí? Creo que la dimensión del análisis crítico de la información para poder obtener información de calidad entre tantos datos, tanto conocimiento que circula, me parece que es fundamental. Quiero volver al comienzo de hoy, ¿no? De nuevo los vínculos también y las redes. Hay una cultura de mayor transparencia hoy, también por lo tanto mayor libertad, pero también mayor responsabilidad. Va para los tres la pregunta. Creo ahí coincido con lo que decía Roberto en algunas partes de las intervenciones. Creo que no sé si hay mayor transparencia, me parece que lo que hay es mayor exposición, ¿sí? Y sin conciencia de los efectos que produce esa exposición, ¿sí? Sobre todo en las generaciones más jóvenes, por supuesto, que son las que menos competencias han adquirido. Digo, yo insisto con esto porque me parece fundamental. Digamos, el ser humano responde a sus necesidades de manera mucho mejor cuanto más preparado está.
Por eso digo, no sé si la palabra transparencia tiene una connotación muy positiva y por eso no me termina de conformar. Yo lo encararía por el lado de una mayor exposición sin conciencia muchas veces de lo que se está exponiendo en ese acto. Yo, por mi parte, yo creo que en realidad sí, es un tema de transparencia y que no se da solamente en las personas, se da en realidad en el mundo entero. Me parece que parte de algunos de los síntomas, digamos, donde lo podemos ver, es lo que hoy contaba Roberto, por ejemplo, de los adolescentes en el chat y el te amo, riñón, corazón y todo eso. Yo miro lo que hacen, yo sé, primos míos, menores, no lo que hacen, las cosas que dicen y las ponen así, digamos, a escrutinio del público, si se quiere, y a mí me parece incomprensible. Son cosas que para mí son personales y que no las diría. Mis padres miran lo que pongo yo, que yo ando diciendo dónde estoy con Foursquare, por ejemplo, y les parece absolutamente demencial. Y creo que así podríamos, digo, no había tecnología antes de eso, de este tipo, pero así podríamos seguir hacia adelante, creo. Me parece que a mí hay un vínculo entre la facilidad de decir más cosas de uno mismo y la transparencia que uno va ganando en eso. No dejo de lado la sobreexposición y creo que es uno de los problemas, sobre todo cuando se confunde una cosa con la otra. Creo que un ejemplo típico es con algún famoso que tiene Twitter y confunde ser transparente y decir lo que piensa con andar contando todo el tiempo lo que piensa de cualquier boludez que no le interesa absolutamente a nadie. Sin embargo, estoy convencido, sí, de que gana la transparencia, pero capaz que por un tema de la dificultad de no ser transparente en el mundo de hoy. Por ejemplo, la gente que no quiere tener Facebook, y está todo bien, es una decisión respetable, lamentablemente estar en Facebook por lo general es tan igual, porque hay alguien que va a subir una foto donde están ellos, y si no etiquetan, escriben el nombre y cosas por el estilo. Entonces, en realidad, yo lo veo con cierto optimismo, pero creo que la transparencia, aunque no te guste, eventualmente te atropella. Ayer yo di una charla para jóvenes, más o menos promedio de edad era 78, 79 años, en una asociación profesional, y muchos de ellos al comienzo decían esto que vos decís, Daniel, ¿no? Yo no tengo Facebook, y hay todo un discurso no reivindicativo de no tener Facebook, como si fuera casi un sinónimo de ser como más culto inclusive, ¿no? Porque esto es como cultura popular, y al final muchas se acercaron y me dijeron, ¿no tendrás algún profe particular para que nos pueda armar a un grupito de nosotras el Facebook? Porque le dije una cantidad de cosas, es decir, desde contactarse con los nietos, gente que está en el exterior, familias, ver en qué está el mundo, enterarse de cosas que de otra forma no se podrían enterar, pero además poder controlar su propia identidad, que es lo del comienzo. Es decir, la única forma que tenés de controlar, si alguien de repente está usando tu propia foto para hacer de cuenta como que fueras tú, solo lo sabés si tenés Facebook. A mí me pasó una vez que me llegó una solicitud de amistad de mí mismo, ¿no? Es una cosa muy curiosa, es una suerte de déjà vu bastante escalofriante, porque primero que yo jamás me solicitaría amistad a mí mismo, ¿no? O sea, nunca sería amigo mío, pero que me llegara con foto mía y con amigos, algunos en común que habían, no sé, como distraídos, se habían hecho amigos, fue bastante bravo. El tema es enseñarle a los chiquilines, como vos decís, a no sobreexponerse. Ahora, nosotros también tenemos muy arraigado lo privado, ¿no? Y lo privado es un concepto epocal, claro. Pongámoslo claro. O sea, es un concepto epocal que no tiene más de 200, 300 años. Diderot, en época de la Revolución Francesa, decía que estaba consternado que los muebles que se estaban construyendo venían con cajoncitos pequeños. Y eso, para él, iba a llevar a que la gente empezara a ocultar cosas de su vida y a generar una doble vida. Una vida privada, ¿no? Algo por fuera de que todos lo pudieran ver, tal cual fue lo que pasó en la modernidad. Entonces, también la ventaja de esto es que hay muchísima menos hipocresía y mucha menos posibilidad de llevar una doble vida. Hay que hacerse cargo de lo que uno hace, o es fácil que otro, si no, te pesque en alguna situación y te suba una foto por Foursquare, por Twitter o por Facebook, o por tarado por mostrarte. Yo te agrego un pequeño comentario, tal vez un poquito escatológico, pero cuando decías eso de Diderot, el otro día había un documental que en la antigua Roma
el baño, no la habitación, sino el lugar donde uno se sienta y hace sus cosas, era un lugar donde la gente se sentaba a charlar, uno al lado del otro, sin divisiones, y hacía todo el asunto. Así que bueno, el día de mañana seremos nosotros los que nos asustaremos cuando nuestros nietos, lo que sea, suban fotos en el baño charlando o algo por el estilo. Pero es tal cual, es un tema de épocas, va, viene, y no hay que asustarse demasiado, en mi opinión. El otro día, una persona que vive en el exterior me estaba hablando de la crisis en Europa y de la importancia de su perfil profesional en las redes, ya no solo de su currículum que había alimentado toda la vida, sino de otro perfil. ¿Cuánto creen ustedes que en empresas, en organizaciones aquí en el Uruguay y en otras partes que puedan conocer experiencias, puede ser tan importante el currículum, el perfil profesional, que es también, y esa identidad de la que tanto han hablado de construcción, que puede estar presente a través del Facebook o de las redes? Mira, puedo contar experiencias personales, ¿sí?, que me han sucedido a mí, que tiene que ver con, a mí, digamos, soy un fanático de las redes sociales, ¿sí? Tengo Facebook, tengo Twitter, tenía un blog, pero el blog hay que actualizarlo de manera mucho más elaborada, entonces obviamente quedó un poco más caduco. Y la fascinación del Twitter creo que también me atrajo demasiado. Pero existía la posibilidad de un trabajo, ¿sí?, de formar parte de un grupo en una cátedra, y me convocan a una reunión y me preguntan, ¿vos sos tal? Haciendo referencia al blog ese que yo tenía en su momento. Sí, le dije sí, que era yo. Y yo sabía que la reunión, el motivo que tenía era cerciorarse o certificar que esa persona era yo por lo que yo señalaba. Si era un blog donde hacíamos crítica político-cultural, si ustedes quieren. Y, digamos, no tuvo un efecto negativo esa reunión ni nada por el estilo, pero lo traía a colación porque evidentemente, del mismo modo en que, creo que lo mencionaba Roberto, nosotros cuando nos llaman de algún lugar, ¿sí?, de una empresa, de donde sea, googleamos para ver de qué se trata. Del otro lado hacen exactamente lo mismo, y si no lo hacen en una primera instancia, luego lo van a hacer. Creo que ahí es donde yo vuelvo otra vez insistentemente sobre el tema de las competencias. Digo, a mí no me gusta, pero evidentemente hay una competencia que se está aplicando de parte de ciertos actores sociales para obtener una información que si no, no la podrían obtener. Pero quiero decir, saben que esa información puede estar allí, saben cómo buscarla, la obtienen y bueno, después, digamos, tomarán las decisiones que crean necesarias. Pero creo que sí, que el tema del mercado laboral, ¿sí?, el tema de las búsquedas de trabajo, el tema de la importancia de nuestros perfiles como parte de nuestro currículum, creo que hoy es algo a lo cual hay que prestarle atención, ¿sí? Porque, digamos, quiero volver sobre lo que señalaban antes de lo público y lo privado. Es cierto que es una cuestión epocal y eso es innegable, pero yo lo que diría es que no todo cambio de época siempre es un avance, sino que me parece que el proceso es mucho más contradictorio. Vos mencionaste la crisis europea. Creo que es un ejemplo clarísimo de que la historia tiene vaivenes que a veces no deseamos. A mí me gustaría agregar un par de experiencias del mercado local, si se quiere. Yo trabajo en publicidad y asesoro por ese lado. Primero que nada, la personal, que es que básicamente mi carrera entera a esta altura está basada en mi identidad digital. Yo trabajaba en publicidad y tenía un blog sobre tecnología. Hoy hago justamente una mezcla de las dos cosas y solamente existe porque empecé a escribir y tener toda una presencia digital. No tengo duda, o sea, todos los trabajos que tengo hoy yo puedo trazar la línea hasta el blog. Eso es como testimonio, si se quiere. Después, por otro lado, que muchas de las empresas con las que yo he trabajado aplican esto y lo están aplicando activamente. O sea, no necesariamente de una forma, digamos, sistemática, como una consultora que trata de confirmar o de negar algo, sino por curiosidad, porque es la manera en que vos te ahorrás media entrevista, o sea, sabés de qué viene la persona.
Y Pablo Huela, que es el que iba a estar de hecho en este lugar, como él no pudo, me invitó. Él tiene una anécdota súper divertida que la contó el otro día en Pechacucha, que una persona que iban a entrevistar empezó a contar por Twitter todo un periplo porque llegaba tarde y no sé qué historia la entrevista, y la empezaron a seguir, y en la entrevista seguía tuiteando y ponía: esta gente es medio cheta, no sé qué, y ellos estaban ahí leyendo y matándose de la risa en el cuarto de al lado, mientras esta persona se arruinaba su propia entrevista, hasta que llegó un tuit donde decía: che, pero no me estarán leyendo el Twitter, ¿no? Y creo que a esa altura se escucharon las carcajadas a través de la pared o algo por el estilo. O sea, sí pasa, y pasa de todos lados, pasa desde el tema, voy a confirmar, por ejemplo, que me están diciendo la verdad, que esta persona, no sé, es amigo de tal o tiene tal título o lo que sea, y pasa por curiosidad, porque, o sea, contratar a alguien es un poco también como una novia, quiero saber qué es lo que tiene, qué le interesa, quién es, porque voy a pasar mucho tiempo con esa persona. Yo también, como Daniel, digamos, construí parte de mi identidad profesional en esta nueva era a través de las redes sociales. En aquel momento no existían las redes sociales, pero sí existían los tablones, ¿no? Existían algunos sitios con los cuales, bueno, empecé a juntarme virtualmente con gente de España, Estados Unidos, de Australia, gente que estábamos interesadas en el mundo de la cibercultura, cuando éramos unos pocos locos que estábamos metiéndonos en eso, ¿no? Y después, y eso, bueno, me llevó realmente después a escribir, a hacer una cantidad de cosas, a investigar, a viajar, una cantidad de cosas que hoy, digamos, forman parte de mi identidad profesional, o sea que coincido plenamente en eso. Y lo otro es, hace un mes y medio más o menos estuve en Colombia, llegué 2 días después que Colombia nos hubiera ganado 4-0 a nosotros. Entonces había muchos que me estaban esperando muy ansiosamente. Entonces, pasado ese rato que se burlaban de mí, me empezaron a preguntar sobre Twitter, salió el tema de Twitter, ¿no? Entonces, ¿por quién me preguntaban? Me decían, ¿conoces a...? Y no le salían nombres. Yo entonces empecé a pensar, bueno, Forlán, Suárez, claro, como somos chicos, que muchas veces creen que, bueno, que uno da la vuelta y está Forlán, Suárez, tomando mate ahí, ¿no? No, me preguntaban por Sergio Gorsi. No sé si se acuerdan cuando Colombia nos ganó 4-0, él... vía Twitter, ¿no? Dijo que, bueno, estaba muy enojado y habló mal de Colombia y que la única Copa América que tenía había sido por los narcodólares, ¿no? Toda una cantidad de cosas. Y los colombianos me decían, pero ¿cómo es Sergio Gorsi? No, contame cómo es. Pues dice, porque lo que dijo es verdad, pero no para que lo diga él. O sea, todos sabemos que es verdad. Si hay algún colombiano en sala, lo dijeron ellos. Entonces, lo interesante de esto es cómo te acercan las redes sociales y te permiten, digamos, esa cercanía, ¿no? Que todavía está muy subutilizada en los ámbitos educativos, pero en los ámbitos empresariales, claramente vos podés hacer un perfil de una persona. Incluso hay estudios, ¿no? Esto más en el caso de Facebook. Se le pregunta a la gente, ¿no? Se le dan 120 perfiles para que elaboren, para que vean y puntúen su personalidad. Y la gente puntúa la personalidad en base a lo que ve, lo que comenta, las fotos, los videos, ¿no? Y cuando se ve el cuestionario de personalidad real de la persona, las concordancias son impresionantes. O sea que podemos saber cómo es una persona más allá de lo que la persona quiera transmitir, quiera decir o quiera hacer creer que es. O sea, no hay forma de mostrarnos de una manera diferente a como somos, aunque queramos. Bueno, vamos a habilitar un espacio para preguntas. Pueden, si quieren, levantar la mano. Les acercamos un micrófono. Puede ser vía Twitter. De hecho, la primera pregunta que me llegó y es escrita tiene que ver contigo, Roberto. Quieren saber si estás tuiteando todo este evento, ¿sí? ¿Alguna cosita? ¿Ah? ¿Alguna idea fuerza, algún concepto o qué? No. ¿Alguna coloqueando? No era demasiado profundo, era coloqueando sobre redes sociales con una foto de acá y menos hipocresía y menos doble vida en las redes, ¿no? Que creo que eso es importante, ¿no? Que eso es un plus, es una cosa muy positiva de las redes sociales. Bien, bueno, preguntas que quieran compartir a los panelistas, simplemente levantar la mano, por acá, creo que va a llegar, impecable. Gracias. Sí. Funciona. Bueno, yo fui docente, ahora no estoy ejerciendo, pero estoy acá como padre de 5 niños y adolescentes, ¿no? Y sin ánimo de polemizar con Roberto, que él hacía mención a que los problemas principales con las redes sociales ahora son para las niñas la exposición
en fotos, a través de fotos, y en los niños el tema del lenguaje y que a veces llevaba a la violencia. Vuelvo a insistir, sin ánimo de polemizar, pero a través de la experiencia que yo tengo y que comparto con padres de otros niños y adolescentes, el problema mayor es el bullying, el acoso, el tráfico de drogas, y en eso no hay diferencia de sexos. O sea, eso es algo que está como está en la sociedad, no culpo de esto a las redes sociales, ¿no? Sí veo de que hay una falta de, digamos, o de información o de transmisión de conocimientos de parte de los centros de educación o de las instituciones hacia los niños para, digamos, contener de alguna manera todo esto que existe y es la realidad, y para mí es el problema más grande que yo encuentro hoy en las redes sociales, que vuelvo a insistir, estoy de acuerdo con todo lo que se dijo con respecto a la transparencia y muchas cosas más, como todo en la vida de los humanos tiene cosas buenas y cosas malas, pero digo, tampoco tengo la respuesta. Me gustaría preguntarle a ustedes a ver cómo ven que se pueda contener de alguna manera todo esto que está sucediendo hoy en las redes sociales. Yo estoy de acuerdo contigo en que, digamos, son problemas más graves esos, no los más comunes. Es más común, por ejemplo, que se hackee una cuenta, ¿no?, que el bullying inclusive, ¿no? Pero como nivel de profundidad y de impacto, sin lugar a dudas, el tema sobre todo del ciberbullying es un tema crucial por las consecuencias que tiene, ¿verdad? Pero aún así, ¿no? La culpa no es de Mark Zuckerberg, ni de Twitter, ni de Facebook, en eso concordamos. Cuando los grupos, por ejemplo, yo siempre digo, ¿no?, los grupos que, digamos, que funcionan bien socialmente, cuando se trasladan al ámbito de Internet, siguen funcionando bien. Es decir, es más, se potencia la buena socialización, se generan nuevas instancias que luego se recrean en lo material y luego vuelven a lo virtual y hay un círculo virtuoso. Ahora, cuando hay grupos que son complicados vincularmente, cuando eso se traslada a la red se potencia mucho más, porque hay nuevas herramientas para hacer maldad, ¿no? Entonces, y escudados en el anonimato, por ejemplo, eso se acrecienta muchísimo. En el último año, te diría yo, por ejemplo, con la llegada del Ask.fm, ¿no?, que se ha conectado con las redes de Facebook y Twitter, ha sido un gran problema, porque Facebook, una de las cosas buenas que tenía, que en líneas generales la mayoría se correspondía a su identidad online con su identidad real. Había una correspondencia que más o menos disminuía bastante el anonimato. Con el Ask eso cambió. Entonces, utilizan y ubican a la gente por su identidad real, pero funcionan desde el anonimato. Y estos personajes que siempre hay en todo grupo, y que en realidad lo que vemos es una suerte de tomografía de lo que somos, o sea, se pone en pantalla lo que somos como sociedad, como grupos, como personas. Esto ha complicado bastante. Yo te diría que a nivel cuantitativo no es lo más importante. A nivel de impacto, sin lugar a dudas, son dos temas lo que tú traes de enorme relevancia, ¿no?, de enorme relevancia. Y a trabajar. Ahora, lo fundamental sigue siendo, si vos actuás éticamente en el mundo material, ¿por qué no vas a actuar éticamente en el mundo virtual? Entonces, eso es lo que digo, ese es como el gran desafío de la educación. Mostrar que no son dos mundos paralelos ni separados, son dos mundos que coexisten y que las consecuencias que tiene actuar en el mundo virtual repercuten en el mundo real y llegan inclusive a veces, como vimos hace poco, hasta casos de suicidio. Sí, a mí me gustaría agregar una cosita. Para buscar digamos, una luz al final del túnel al asunto, por lo menos algo un poquito más esperanzador. Una cosa, que obviamente nada es bueno en el ciberbullying, ¿no?, pero algo que por lo menos ayuda es que hay mucho más registro. A diferencia del bullying que puede suceder en el patio de una escuela o en el fondo de un terreno baldío o lo que sea, quedan registros y digo, hay mucha documentación, casos sobrados de que eso se usa como evidencia.
El otro tema es que también al ser redes sociales tiene visibilidad y esa visibilidad a veces llega demasiado tarde, como en el caso del suicidio de esta chica canadiense, pero que después se notó también un tema de solidaridad. O sea, no solamente hubo visibilidad del caso y de la tragedia, sino después de la indignación con eso, que digo, no soluciona nada, pero es por lo menos algo, una señal positiva. Y a veces esa misma visibilidad puede hacer que se detecte más fácilmente. Eso permitime, sobre eso que dijiste, la visibilidad es fundamental, porque yo trabajé muchísimos años en secundaria, y el bullying, detectar el bullying es de las cosas más difíciles para los departamentos psicopedagógicos, porque siempre ocurre en lugares donde no están los adultos presentes, los adultos cuidadores. Entonces, durante muchos años eso pasó desapercibido o pasó incluso como una práctica normal, que se había normalizado, y recién en los últimos 15, 20 años se ha visto las consecuencias que tienen, digamos, a largo plazo el ser objeto de bullying, ¿no? Y con estas prácticas en las redes sociales, claramente vos tenés gente que viene con el papel impreso del grupo que armaron, de la página que armaron, de los comentarios que están diciendo, y hace mucho más sencillo actuar y frenar, digamos, tanto aquel que es el bully como al propio auditorio, que es fundamental en la temática del bullying, ¿no? Porque el auditorio, es decir, aquellos que alientan, que avivan, que echan leña al fuego, son tan o más importantes a veces que el propio bullying. ¿Alguna otra pregunta que quieran compartir? Por allí. Sí, buenas tardes. Lo mío eran dos preguntas respecto al uso de las redes aplicado a la labor docente, ¿no? Yo soy maestro de escuela en clases superiores. ¿Cómo contemplaríamos el equilibrio entre los derechos de ese niño, adolescente, y nuestro rol docente en el uso de esa red social? O sea, en base a lo que han dicho ustedes en cuanto a esa desprotección relativa por un tema de falta de conciencia en cuanto a las consecuencias, de exposición de la información, ese trabajo del docente diario que refiere más al rol docente, a lo pedagógico, ¿cómo evitamos esa intromisión de un adulto en un montón de detalles de la vida de esos niños, que ellos los ponen en contacto con nosotros? Digo, a veces nos pasa que eso viene sin redes sociales también, ¿no? Digo, pero ¿cómo generar un equilibrio? Me refiero en general al grupo docente, ¿no? Y después el tema de si de alguna manera se pesa el aumento de obligaciones, de alguna manera, que eso le va generando al docente, en cuanto a que ya no es solo ese rol pedagógico, sino que hay un montón de cuestiones que aparecen, de temas subyacentes de carácter social, que son un reflejo de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Muchas gracias. Respecto a la primera pregunta, me parece que la escuela tiene una particularidad, que es que permite narrar lo que va sucediendo. Y ese poner en palabras que la escuela y el docente están necesariamente obligados a hacer, que forma en gran parte los fundamentos de su tarea, me parece que es una buena salida a esa problemática que mencionabas vos, ¿sí? Me da la sensación. Y sobre lo otro, sí, creo que las funciones del docente se expanden como se expanden las nuevas tecnologías ingresan en la escuela, y lo que mencionábamos antes, ¿no? La sensación muchas veces de angustia que genera eso en el docente tiene que ver con esta necesidad de dar respuestas a muchos problemas a los cuales antes no se le daba ese lugar que hoy tienen, y que hoy lo tienen también porque se potencia. Digo, se potencian las cosas negativas, también se potencian las cosas positivas. Me parece que la situación del docente es una situación, está en un lugar central. La función que hoy debe desenvolver tal vez sea más importante y con muchas más obligaciones que antes. Como contrapartida, creo yo,
no se le da el reconocimiento que se merece, y con lo cual, digamos, podría enfrentar ese desafío mucho mejor armado. Los docentes muchos se preguntan, bueno, ¿tengo o debo ser amigo de mis alumnos, ¿no? A lo largo del año? Y como siempre no hay una respuesta que sea la verdadera. Yo le puedo contar criterios que yo he escuchado por ahí y algunos que me parecen mejor que otros. Algunos docentes lo que toman como criterio es decir, no ser, digamos, amigos de Facebook de sus alumnos que tienen en el año. Sí, una vez que dejaron de ser alumnos y pasan a ser exalumnos. Eso sobre todo a nivel de secundaria. A nivel de primaria, ¿qué pasa? La sensibilidad del niño cuando la maestra le rechaza la solicitud de amistad, a no ser que la explicite a comienzos de año, es muy grande. Porque para ellos es que mi maestra no quiere ser mi amiga. O sea, léase, mi maestra no me quiere. Entonces, son cosas que hay que explicitar y son nuevas situaciones a las que estamos. Y la otra que otros, digamos, hay muchos docentes que hacen es esta suerte de, digamos, esquizofrenia educativo digital, ¿no? Podríamos tildarla así. Es decir, tener una cuenta como humano y otra como docente, ¿no? Entonces, en la cuenta de humano, digo, cuentan todo lo que hacen, si se emborrachan el fin de semana, si salen con la prima, con la tía, lo que hacen con el novio, qué lugares van. Y la otra, que es, digamos, la formal, sería como lo privado y lo público. Esto que yo digo en tono de broma lo hace muchísima gente que tiene dos perfiles, entonces maneja de esa forma digamos, su gestión dentro de la red. No hay una verdad. Hay lugares, hay países donde está, digamos, no se permite tener relaciones de amistad a través de Facebook. Y hay en otras instituciones donde se promueve eso a través de otras redes sociales, no particularmente Facebook, sino otras redes sociales más internas. Yo tampoco tengo la solución, pero lo que sí puedo recomendar una cosa en particular, que es, como docente, si decidís aceptar alumnos, yo les decía, yo trabajo con gente más bien madura, eso, o sea, no es muy problemático por ese lado, pero sí a nivel de imagen, porque si yo soy de salir y emborracharme, lo que sea, no puedo ponerme ese flanco débil adelante de las fieras que tengo a veces en clase. Entonces, en eso yo no soy del plan de la esquizofrenia, yo soy de un solo perfil, pero desde el momento en que aceptás al primer alumno, tenés que acordarte cada vez que vas a escribir, subir, decir, tuitear, lo que sea, algo. Y eso afecta profundamente, porque digo, a veces, por ejemplo, tus convicciones políticas es algo que en Facebook es un lugar súper natural para hacerlo. No, digo, las elecciones en este país yo creo que fueron una de las cosas que hicieron crecer a Facebook, por ejemplo, y sin embargo cuando estás en un rol docente ya eso es muchísimo más complicado. Después del otro tema, el tema de las capacidades, lo que me gustaría en realidad agregar nomás es que lo que la gente que yo conozco que hace ese esfuerzo extra, que sin duda es un esfuerzo por ponerse más al día, estrictamente con la parte técnica, ¿no? Digo, las otras responsabilidades que hacía referencia además capaz que en lo social o en todo eso no me animo a contestar con propiedad, pero en la parte técnica, por lo menos una vez que superas esa barrera, suelen dar sus frutos, y esos frutos muchas veces facilitan la tarea docente. Hay herramientas que realmente son bárbaras y que cuando encajan en tu forma de enseñar y en la forma que tienen tus alumnos de recibir eso, alivianan el trabajo. No sé, es como el premio consuelo, si se quiere. Bueno, solo vamos a una última pregunta. Y los iba a invitar también para el coloquio que viene, ¿no? De aprendizajes y contenidos digitales. Hola, sí, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué hacemos cuando tenemos alumnos, por ejemplo, que crean perfiles falsos de docentes y usan Facebook con ese perfil falso durante meses, hasta que la persona, por ejemplo, se da cuenta que están usurpando su identidad, digamos, y usando su nombre, escribiendo cosas inapropiadas o fuera de lugar? Nada más. Gracias. ¿Cómo orientarnos a ver cómo hacer? Yo tengo de experiencia con ese tipo de cosas con marcas, que no tiene nada que ver con seres humanos, pero mi política al respecto es denunciar y ir, no las últimas consecuencias para tratar de meter a alguien en gana, lo que sea, pero digo,
Sí, tratar de bajar eso y de que en el caso de un alumno los padres se enteren el liceo. Me parece que o sea, no se lo puede tomar a la ligera. Creo que tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio, de que los propios chicos y chicas no se dan cuenta del peso que tiene lo que ellos muestran sobre sí mismos. Bueno, esto, digo, no es un problema de vuelta a las redes sociales, es lo mismo que si corrieran rumores de profesores, como se hacía cuando yo era chico, o dibujos, o se aparecía una foto de un profesor haciendo cualquier cosa, no importaba si era buena o mala, también circulaba por toda la escuela. Es importante eso, que entiendan que eso es que afecta la vida de las personas, así como afecta la de ellos mostrar algo que no corresponde, con otro es aún peor. Entonces simplemente que que haya consecuencias, que no quede en es un chiste, porque si no, ese chiste se puede ir demasiado lejos. Digo, creo que hay que problematizar, o sea, lo que tenemos hoy por hoy en general es una disociación entre lo que pasa en la vida común o real y lo que pasa en Internet. Bueno, eso hay que traerlo. Los adultos, los docentes, los padres sobre todo, tienen que traerlo eso como parte de lo que están haciendo sus hijos en la vida real, por más que sea virtual o por más que sea a través de un dispositivo. Lo que sucede, las consecuencias en los otros y en ellos mismos son reales. Entonces hay que problematizar. Si armaron una página de eso, hay que denunciarlo y hay que hablar con el que hizo eso, porque no es broma. No es broma, no es un mundo aparte. Hay que traerlo para acá y acercarlo, porque la tendencia es a disociar y a que eso funcione como si fuera el viaje a Bariloche de los 15, donde se puede hacer de todo y nadie se entera, ¿no? Entonces hay que decirle, sé lo que hiciste el verano pasado, ¿no? Y traerlo para acá y problematizarlo, y no es una vez y para siempre, es cada tanto, porque la tendencia es a olvidarse de eso. Sí, yo iba a más o menos a intervenir en el mismo sentido que acaba de hacer Roberto. Me parece que y ahí aparece la tarea de la escuela también, ¿no? Esto de promover lo que uno podría denominar un uso responsable, ¿sí? Porque del otro, no solamente hablamos de alguien, sino que también le hablamos a alguien, ¿sí? Hay una ética ahí de la comunicación también en las redes sociales que deberíamos tratar de enseñar la enorme importancia que tiene. Y después creo que también lo que aparece como algo pendiente es pensar y comenzar a reflexionar sobre el control social de las redes sociales. Es una tarea que todavía no nos dimos y que me parece que es hora de que comencemos a pensar en eso. Muchas gracias, Maximiliano, Roberto, Daniel. Gracias a ustedes y están invitados dentro de 10-15 minutos al próximo coloquio.